¿Te ha pasado que aunque logras cosas, dentro de ti sigue habiendo una sensación de no es suficiente? Que te exiges más que nadie, que te cuesta disfrutar lo que ya tienes, o incluso saboteas lo que podría salir bien. Tal vez crees que es perfeccionismo, disciplina o simplemente que así eres, pero no. Lo que estás viviendo tiene una raíz mucho más profunda. La forma en que tu padre influyó con su presencia, su ausencia, su exigencia o su silencio en la construcción de tu identidad. Porque no solo crecimos con un padre, crecimos construyéndonos a partir de él. Y hoy, sin darnos cuenta, esa herida puede estar dirigiendo la forma en que nos valoramos. ¿Cuánto dinero permites tener en tu vida? ¿Qué tipo de relación eliges? Y hasta el nivel de liderazgo que te permites ejercer. Por ello, hoy no vamos a hablar solo de papá. Vamos a hablar de quién creíste que tenías que ser para ser visto o vista por él. Y más importante aún, ¿quién podrías ser si esa herida dejara de definirte? Cuando hablamos de las heridas del padre, no estamos hablando únicamente de la relación del pasado. No estamos hablando solamente de una historia de infancia que ya terminó. Estamos hablando de una estructura interna que sigue viva, operando silenciosamente en la manera en que pensamos, sentimos, decidimos y nos posicionamos en la vida. Porque el padre no solo representa una persona, representa estructura, dirección, validación, ley, autoridad, reconocimiento y pertenencia en el mundo. Y es desde ahí donde se construye algo profundamente determinante, nuestra identidad. Nosotros no solo crecimos con un padre, crecimos interpretando quién teníamos que ser frente a él. Y esa interpretación, muchas veces inconsciente, se convirtió en un guión interno que seguimos actuando en la vida adulta. Desde una perspectiva psicológica, la identidad no es algo fijo, es una construcción adaptativa. Se forma a partir de experiencias repetidas, especialmente en la infancia, donde el cerebro emocional registra lo que significa ser aceptado, rechazado, visto o ignorado. Cuando el padre valida, el niño registra, soy suficiente. Cuando el padre exige, el niño registra, tengo que esforzarse más. Ante un padre ausente, el cerebro del niño registra, no soy importante. Cuando el padre humilla, el niño registra, hay algo mal en mí. Y ese registro no se queda como recuerdo, se convierte en identidad. Por ello, al llegar a la edad adulta, muchas personas no viven desde quien realmente son,
sino desde quién aprendieron que tenían que ser para sobrevivir emocionalmente en ese vínculo. Y aquí es donde empezamos a ver el impacto real. Esa herida no solo se queda en lo emocional, se infiltra en áreas concretas de nuestra vida cotidiana. En la autoestima, porque define cuánto valor sentimos que tenemos sin tener que demostrarlo. En el dinero, porque determina cuánto creemos que merecemos recibir o sostener. En las relaciones, porque condiciona desde qué lugar nos vinculamos, desde la necesidad, el miedo, la exigencia o la autenticidad. Y en el liderazgo, porque influye directamente en nuestra capacidad de tomar lugar, sostener autoridad o exponernos. Pero antes de profundizar en cada una de estas áreas, necesitamos hacer una pausa interna. Porque no tratamos de juzgar al Padre, tampoco se trata de revivir el dolor desde la victimización. Tratamos de darnos cuenta de cómo nos moldeó la relación con papá para dejar de vivir en automático desde esa herida. Porque mientras no lo vemos, recuerda que lo seguimos repitiendo en nuestra vida adulta. Mientras no lo hacemos consciente, lo actuamos. Y muchas veces lo más confortante no es lo que vivimos con papá, sino descubrir cuánto de eso sigue viviendo hoy en nosotros. Tal vez esa voz interna que te dice que no es suficiente, tal vez en esa necesidad constante de validación, posiblemente en ese miedo a equivocarte o exponerte, o en esa sensación silenciosa de no estar ocupando tu lugar en el mundo. Por ello, este proceso no es solo de comprensión, es un proceso de reconstrucción personal, de reconstrucción interior. Así que vamos a empezar a observar con honestidad. ¿Quién soy como resultado de haber tenido el padre que tuve? ¿Qué partes de mí nacieron desde la herida, la adaptación o la necesidad de ser visto? Y una pregunta más. ¿Quién sería yo si esa herida dejara de definir mi identidad? Porque ahí, justamente ahí, comienza la verdadera transformación. No cuando cambiamos lo que vivimos, sino cuando dejamos de construirnos desde esa herida. ¿Cómo impacta la herida del padre en tu autoestima? Cuando hablamos de autoestima, muchas veces reducimos a una idea superficial: quererse, valorarse, pensar positivo. Pero desde una mirada más profunda, la autoestima no es una afirmación mental, es una experiencia emocional aprendida. Y una de las principales fuentes donde se construye o se fractura es la relación que tuviste con el padre durante tu infancia. Porque el padre simbólico representa reconocimiento externo,
es quien en muchos casos valida nuestra existencia en el mundo. Ese te veo, eres suficiente, tú puedes, estoy orgulloso de ti. Pero cuando esa validación no llega o llega condicionada, el niño nunca cuestionó al padre, se cuestionó a sí mismo. Y ahí es donde nace la herida. Desde una perspectiva psicológica, el niño no tiene la capacidad cognitiva para interpretar. Mi padre tiene sus propias limitaciones emocionales. No, lo que interpreta es algo así como: si no me ve, es porque no soy digno de ser visto. Si me exige, es porque aún no soy suficiente. Si me critica, seguramente es porque hay algo mal en mí. Y esa interpretación, poco a poco, al ser una experiencia que se repite constantemente, se convierte en un programa interno. Nosotros crecemos, pero esa voz sigue en ti, se internaliza, se convierte en la forma en la que nos hablamos, nos evaluamos, nos posicionamos frente a la vida. Por eso en la edad adulta, la herida del padre en la autoestima no siempre es evidente, pero es profundamente determinante. Se manifiesta en lo cotidiano, en formas que muchas veces normalizamos. En esa necesidad, por ejemplo, que tenemos de demostrar, en la dificultad para reconocer nuestros logros, en la sensación de que aunque hagamos mucho, nunca es suficiente, en el miedo a equivocarnos porque eso confirmaría que no valemos, en la comparación constante con otros, en la autoexigencia que no tiene descanso. Y lo más profundo, en esa sensación silenciosa de no sentirnos valiosos si no estamos produciendo, logrando o cumpliendo expectativas. Esta herida también se inscribe en el cuerpo. La autoestima no es solo pensamiento, es estado interno, un sistema nervioso que vive en alerta para no fallar, un pecho que se contrae ante la crítica, una tensión constante por hacerlo bien. El cuerpo aprende que el amor y el reconocimiento están condicionados y actúa en consecuencia. Por eso, muchas personas viven en una paradoja. Externamente pueden ser exitosas, funcionales, incluso admiradas, pero internamente siguen sintiéndose insuficientes, porque no están viviendo desde su valor real. Están viviendo desde la necesidad de compensar una herida. Y aquí es donde hacemos un giro fundamental en este trabajo, en este camino de autoconocimiento interior. Siempre voy a hacer énfasis en que no se trata de culpar al padre, no se trata de que cargues con culpas. Se trata de reconocer el origen para dejar de repetir el patrón, porque mientras nuestra autoestima depende de validaciones externas, seguiremos siendo ese niño buscando ser visto. Y la verdadera reconstrucción
comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿soy suficiente? ¿Soy suficiente para que me amen? Y empezamos a construir una nueva base interna. Soy suficiente. Claro que soy suficiente, aunque nadie lo valide. Pero esto no es un cambio mental, es un proceso. Implica observar con honestidad. ¿En qué momento de mi vida sigo intentando demostrar que valgo? Y tienes que aprender a identificarlo para que puedas sentir esa valía personal. ¿Dónde sigo buscando aprobación en lugar de reconocimiento interno? ¿Te identificas con eso? En el momento en que hagas consciente que sigues buscando aprobación, en lugar de que tú te reconozcas, estarás iniciando ese camino de reconstrucción de tu identidad. ¿En qué áreas me trato como alguna vez sentí que mi padre me trató? Y sobre todo, ¿quién sería yo si dejara de exigirme para sentir que merezco? Porque tal vez, y esto es profundamente confrontante, no necesitas hacer más. Necesitas dejarte mirarte con los ojos con los que aprendiste a verte y empezar poco a poco a construir una autoestima que no dependa de cumplir, sino de reconocerte, de valorarte. Ahí es donde dejamos de sobrevivir desde la herida y comenzamos a habitar nuestra identidad real. ¿Cómo impacta la herida generada en la relación con tu padre en el dinero? Cuando hablamos de dinero, muchas veces lo abordamos desde lo práctico: ingresos, estrategias, inversión, oportunidades. Pero desde una mirada terapéutica, el dinero no es solo un recurso externo, es un reflejo interno. Es una extensión directa de nuestra identidad, de nuestro valor percibido y de lo que creemos que merecemos recibir y sostener en la vida. Y aquí es donde la herida del padre tiene un impacto silencioso, pero determinante, porque el padre simbólicamente, además de que representa autoridad o validación, también representa provisión, dirección en el mundo material y permiso para ocupar un lugar en la vida. Desde una perspectiva psicológica, el niño aprende, a través del vínculo con el padre, qué tan seguro es recibir, qué tan válido es aspirar y qué tan permitido es tener. Si el padre valida, apoya o reconoce, el niño registra: puedo, merezco, tengo un lugar. Pero si el padre desvaloriza, exige, está ausente o es impredecible, el niño registra algo distinto. Tengo que esforzarme más para merecer. No es seguro tener. No debo destacar demasiado. Tener puede implicar rechazo o presión, y ese registro se convierte en un programa inconsciente que condiciona nuestra relación con el dinero en la edad adulta. Por ello, muchas personas
no tienen un problema con el dinero, tienen un conflicto interno con lo que representa. Desde una mirada terapéutica, identificamos varios patrones frecuentes. Personas que trabajan mucho, pero no logran sostener el dinero. Personas que ganan bien, pero sienten culpa al disfrutarlo. Personas que se autosabotean justo cuando están por crecer económicamente. Personas que no se permiten cobrar lo que realmente vale su trabajo. O personas que viven en escasez incluso cuando tienen recursos. Y aunque esto parece financiero, en realidad hay una implicación emocional, porque el dinero activa memorias profundas vinculadas al merecimiento, al reconocimiento y al lugar que sentimos que ocupamos en el mundo. El dinero, desde una perspectiva somática, también se vive en el cuerpo. Un sistema nervioso que se contrae ante la abundancia porque no es familiar. Una ansiedad al recibir como si algo malo fuera a pasar después. Una incomodidad al sostener más porque implica exposición, responsabilidad o juicio. El cuerpo no responde al dinero, responde a lo que aprendió que significa tener. Y aquí es donde aparece una de las raíces más profundas. Si de niños sentimos que teníamos que esforzarnos para ser vistos por papá, de adultos podemos convertir el dinero en una forma de demostrar nuestro valor. No ganamos dinero para vivir, ganamos dinero para sentir que valemos. O lo contrario, si sentimos que no éramos importantes, que no había espacio para nosotros, podemos inconscientemente limitarnos, como si no mereciéramos ocupar más. Y esto genera una tensión constante. Queremos crecer, pero algo dentro de nosotros lo bloquea. Queremos más, pero no nos sentimos cómodos sosteniéndolo. Y aquí es donde hacemos un giro clave en nuestro trabajo de autoconocimiento. No se trata de aprender más sobre el dinero, se trata de sanar la relación interna que tenemos con él, porque el dinero no amplifica lo que sabes, amplifica lo que crees de ti. Por eso necesitamos observar con honestidad. Y responde lo más fiel que puedas. ¿En qué momentos siento que no merezco recibir más? ¿Dónde me esfuerzo en exceso para justificar lo que gano? ¿En qué situaciones me limito aunque tenga la capacidad de crecer? ¿Estoy usando el dinero para demostrar o para expresarme? Y una pregunta más profunda. ¿Quién sería yo en relación con el dinero si no necesitara demostrarle nada a papá? Porque tal vez no se trata de ganar más, se trata de dejar de vincular tu valor con lo que produces y empezar a construir una relación con el dinero desde un lugar distinto, no desde la carencia, no desde la exigencia.
tampoco desde la validación, sino desde el merecimiento. Ahí es donde el dinero deja de ser una lucha y comienza a ser una extensión natural de quién eres. Y ese cambio no es financiero, es identitario. Ahora, veamos cómo la herida del padre impacta en tus relaciones de pareja e interpersonales. Cuando hablamos de nuestras relaciones de pareja e interpersonales, solemos pensar que elegimos desde la conciencia, desde nuestros gustos, afinidades o valores. Pero desde una mirada más profunda, sabemos que no elegimos lo que queremos. Elegimos desde lo que nos es familiar. Y una de las huellas más determinantes en esa familiaridad emocional es la relación que tuvimos con nuestro padre. El padre, en términos simbólicos, representa el primer contacto con la otredad, con el mundo externo, con la figura que nos conforta, nos valida o nos limita. Es quien, en muchos casos, marca la forma en la que aprendemos a vincularnos con la autoridad, con el amor condicionado y con el reconocimiento. Desde la teoría del apego, sabemos que el niño internaliza las experiencias con sus figuras paternales y las convierte en modelos internos de relación. Es decir, aprendemos qué es el amor a partir de cómo fuimos amados. Y aquí aparece una verdad que puede ser incómoda, pero a la vez te libera. No amamos como adultos, amamos como aprendimos de niños. Si tuvimos un padre emocionalmente disponible, coherente y validante, es más probable que desarrollemos vínculos seguros donde podemos confiar, expresarnos y sostener intimidad. Pero si tuvimos un padre ausente, crítico, autoritario, impredecible o emocionalmente inaccesible, nuestro sistema aprende otra cosa. Aprende que el amor puede doler, que hay que ganárselo, que no es seguro mostrarse tal cual somos, que vincularnos implica adaptarnos, complacer o protegernos. Y entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a replicar estos patrones en nuestras relaciones adultas. No porque queramos sufrir, sino porque nuestro sistema nervioso busca lo conocido, no lo sano. Por ello, muchas veces nos encontramos en dinámicas como elegir parejas emocionalmente no disponibles, sentirnos atraídos por personas que nos generan incertidumbre o rechazo, vivir relaciones donde damos más de lo que recibimos, temer al abandono y al mismo tiempo alejarnos cuando alguien se acerca demasiado, confundir intensidad con amor. Y aunque en la superficie parezcan decisiones conscientes, en el fondo son repeticiones emocionales. Esto se entiende como la compulsión a la repetición. Intentamos, de forma inconsciente, recrear escenarios similares a los que tuvimos en la infancia, con la esperanza de que esta vez sí sean diferentes. Es decir, buscamos en nuestras parejas lo que no recibimos de nuestro padre, pero
desde el mismo lugar herido. Y esto genera una paradoja profunda. Queremos amor, pero elegimos desde la herida. Y no solo en la pareja, también en nuestras relaciones interpersonales, en cómo nos posicionamos frente a figuras de autoridad, en nuestra capacidad para poner límites, en la necesidad de aprobación, en el miedo al conflicto, en la tendencia a someternos o a rebelarnos, porque en el fondo seguimos respondiendo al mismo patrón interno. ¿Cómo tengo que ser para ser aceptado? Y aquí es donde viene algo importante. Comprender cómo fue que esa experiencia nos moldeó. Porque lo que no se hace consciente se repite. Pero cuando lo observamos, podemos empezar a transformar. Por ello necesitamos empezar a cuestionarnos. ¿A quién estoy eligiendo realmente cuando me vinculo? ¿A esta persona o a una historia que me resulta familiar? ¿Estoy amando desde la libertad o desde la necesidad? ¿Estoy repitiendo o estoy construyendo algo nuevo? ¿Quién soy en mis relaciones como resultado del padre que tuve? Tal vez somos quienes complacen para no ser rechazados, quienes se vuelven independientes para no necesitar. Tal vez somos quienes persiguen amor para llenar un vacío, o quienes evitan sentir para no volver a doler. Pero también aparece una pregunta más. ¿Quién sería yo si no cargara esta herida? Tal vez seríamos alguien que se permite recibir, alguien que no confunde amor con esfuerzo, alguien que elige desde la calma, no desde la urgencia, alguien que puede vincularse sin perderse. Y aquí es donde ocurre el cambio, cuando dejamos de relacionarnos desde la memoria emocional y comenzamos a hacerlo desde la conciencia. Porque nuestras relaciones no cambian cuando encontramos a la persona correcta. Cambian cuando dejamos de ser la versión herida que elige desde el pasado. Y ese proceso no es inmediato, pero recuerda que es profundamente posible. Ahí es donde el vínculo deja de ser un lugar de repetición y se convierte en un espacio de reparación, expansión y verdad. Y eso transforma no solo cómo amamos, sino quiénes somos cuando amamos. Veamos ahora cómo la herida del padre impacta también en el liderazgo y en la concreción de proyectos. Porque cuando hablamos de liderazgo y de la capacidad para concretar proyectos, solemos pensar en habilidades como disciplina, enfoque, estrategia, toma de decisiones. Pero, desde la mirada en que venimos analizando, sabemos que liderar no es solo una habilidad, es una expresión directa de la identidad. Y esa identidad, en gran medida, fue moldeada por la relación que tuvimos con nuestro padre, porque el padre también representa dirección, estructura, autoridad, acción en el mundo y permiso para avanzar.
Es la figura que idealmente nos impulsa a salir, a probar, a equivocarnos y a construir un lugar propio en nuestra realidad. Desde este enfoque, entendemos que el niño internaliza no solo lo que el padre dice, sino la forma en que el padre habita el mundo. Aprendemos observando cómo se toman decisiones, cómo se enfrentan los retos, cómo se sostiene la frustración, cómo se ejerce el poder personal. Pero sobre todo, aprendemos si es seguro avanzar o no. Si el padre fue una figura que acompañó, validó, sostuvo y permitió el error, el niño registra: puedo intentar, puedo fallar y seguir. Tengo derecho a construir algo propio. Pero si el padre fue crítico, ausente, controlador, descalificador, emocionalmente impredecible, entonces el registro interno cambia profundamente. Si me equivoco, pierdo valor. Mejor no intento. Tengo que hacerlo perfecto. No es seguro liderar. Si destaco, puedo ser rechazado. Y recuerda, este tipo de registros no se queda en la infancia. Se convierte en el programa inconsciente desde el cual intentamos liderar nuestra vida adulta. Tal vez esta sea la razón por la que muchas personas no tienen problema con la capacidad. Más bien tienen un conflicto interno con el permiso de avanzar. Desde la práctica terapéutica se observan patrones muy claros. Personas con grandes ideas, pero que no logran ejecutarlas. Personas que inician proyectos con entusiasmo, pero que los abandonan. Personas que procrastinan constantemente. Personas que necesitan validación externa para cada paso. O que se autosabotean justo antes de crecer. Y aunque esto suele interpretarse como falta de disciplina, en realidad muchas veces es miedo inconsciente, no al fracaso, sino a lo que significa avanzar. Porque avanzar implica exposición, implica responsabilidad, implica ocupar un lugar. Y si en nuestra historia temprana ocupar un lugar no fue seguro, nuestro sistema lo va a evitar. Desde la perspectiva de la neuropsicología, el cerebro no distingue entre peligro real y peligro emocional aprendido. Si liderar, decidir o destacar estuvo asociado a crítica, rechazo o presión en la infancia, el sistema nervioso responde hoy como si avanzar fuera una amenaza. Por eso aparece la parálisis, la duda constante, el perfeccionismo extremo o la evitación. Y esto no es falta de capacidad, es protección. Y aquí aparece un punto clave. La herida del padre afecta directamente nuestra relación con la autoridad. Y cuando no sanamos esa relación,
ocurren dos extremos en el liderazgo. Evitamos liderar, nos minimizamos, nos escondemos o intentamos controlar en exceso, imponernos, demostrar constantemente. En ambos casos, no estamos liderando desde la seguridad, estamos reaccionando desde la herida, porque liderar no es dominar ni desaparecer. Liderar es sostener una visión, sostener decisiones, sostener incluso en la incertidumbre. Y eso solo es posible cuando internamente sentimos que tenemos permiso de existir, de equivocarnos y de avanzar. Por ello, la dificultad para conectar con proyectos no es solo un problema de organización, es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos frente al mundo. Necesitamos entonces empezar a observarnos con honestidad, empezar a identificar en qué momentos me detengo cuando estoy a punto de avanzar, qué historia aparece cuando tengo que tomar una decisión importante. ¿Estoy creando o estoy evitando equivocarme? ¿Estoy liderando o estoy intentando demostrar algo? Y la pregunta central, ¿quién soy yo en relación con el liderazgo? Como resultado del padre que tuve. Tal vez somos quienes dudan constantemente, quienes necesitan aprobación, quienes abandonan antes de fallar, quienes se exigen hasta el agotamiento o quienes evitan exponerse. Pero aquí también aparece la pregunta que abre la posibilidad. ¿Quién sería yo si no cargara esta herida? Posiblemente seríamos alguien que avanza, incluso con miedo. Alguien que no necesita hacerlo perfecto para empezar. Tal vez seríamos alguien que confía en su criterio. Alguien que puede sostener procesos sin abandonarse. O alguien que lidera desde la coherencia, no desde la carencia. Cuando dejamos de intentar liderar desde la validación interna y comenzamos a liderarnos internamente, empieza un cambio en nuestra vida, porque ningún proyecto se concreta afuera, si primero no se sostiene adentro, y eso implica reconfigurar algo muy profundo, dejar de buscar permiso y empezar a dárnoslo nosotros mismos. Ahí es donde el liderazgo deja de ser una lucha y se convierte en una expresión natural de quienes somos. Y entonces los proyectos ya no se abandonan, se encarnan, porque ya no nacen desde la exigencia, sino desde la identidad. Y en este punto del proceso, ya no estamos solo comprendiendo, estamos empezando a vernos. Y esto es fundamental, porque desde una mirada profunda, el cambio real no ocurre cuando adquirimos información, ocurre cuando tomamos conciencia de quién estamos siendo. La herencia del Padre no solo dejó recuerdos, dejó una estructura interna, moldeó nuestra forma de percibirnos, de reaccionar, de vincularnos, de decidir y de posicionarnos en la vida.
Por ello, vamos a hacer unas actividades que no buscan analizar al Padre, buscan revelarnos a nosotros, porque lo que necesitamos transformar no es la historia, es la identidad que construimos a partir de ella. Así que la primera actividad se llama ¿Quién soy? Por haber tenido el padre que tuve. Desde la psicología del desarrollo y la teoría de esquemas sabemos que las experiencias repetidas en la infancia generan patrones internos estables que se convierten en forma automática en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Pero entonces entendemos que no reaccionamos al presente, respondemos desde lo que aprendimos. Por ello, en esta primera actividad vamos a hacer consciente lo que realmente es invisible, la identidad que construimos como adaptación, no desde el juicio, mucho menos desde la culpa, sino desde la observación honesta. Así que te voy a proponer escribir con profundidad y sin filtro. Quiero que tomes una hoja y que respondas a la siguiente pregunta. ¿Quién tuve que ser para adaptarme al padre que tuve? Y aquí es importante ir más allá de lo superficial. Recuerda que no buscamos descripciones generales, sino patrones internos. Tal vez tuvimos que ser fuertes antes de tiempo. Posiblemente aprendimos a no necesitar. Nos volvimos complacientes para evitar conflicto o desarrollamos una exigencia constante. Tal vez aprendimos a callar, a escondernos o a demostrar. Así que cuando tengas tiempo, toma una hoja y escribe quién tuve que ser para adaptarme al padre que tuve. Y mientras escribes, la clave es observar cómo estas formas de ser siguen presentes el día de hoy. ¿Dónde sigo siendo esa versión de mí? ¿En qué situaciones reacciono igual que antes? ¿Qué emociones se activan cuando me siento evaluado, rechazado o ignorado? Porque aquí es donde empieza a aparecer la comprensión. Esa identidad no es quien somos, es quien aprendimos a ser para sobrevivir emocionalmente. Y lo que en algún momento fue una estrategia adaptativa, hoy puede estar limitando tu expansión, tu ser. Por ello, este ejercicio no busca eliminar esa versión, busca reconocerla. Así que expláyate dándole respuesta a esas preguntas, sintiendo lo que has tenido que ser para adaptarte. Una vez que hemos hecho consciente la identidad construida desde la herida, vamos ahora a abrir un espacio a algo especial, la posibilidad de reconfiguración. Porque vamos a utilizar la elasticidad que tiene nuestro cerebro. Recordemos que desde la neuroplasticidad se ha reconocido
que nuestro cerebro no es estático. Las redes neuronales pueden modificarse a partir de nuevas experiencias, nuevas decisiones y nuevas formas de percibirnos. Aunque hace falta constancia, repetición. Esto significa que no estamos condenados a repetir el pasado. Podemos reescribir nuestra historia. Pero para cambiar, primero necesitamos imaginar una posibilidad distinta. Por eso, esta segunda actividad no es fantasía, es dirección. Así que te propongo responder: ¿quién sería yo si no cargara esta herida en mi identidad? Y aquí es importante no responder desde lo idealizado, sino desde lo auténtico. No se trata de ser perfecto, sino de ser más libre. Tal vez seríamos alguien que puede expresar lo que siente sin miedo. Alguien que no necesita demostrar constantemente su valor. Alguien que puede equivocarse sin desmoronarse. Alguien que pone límites sin culpa. Alguien que se permite recibir, confiar, sostener. Describe ampliamente quién sería yo si no cargara esta herida en mi identidad. Porque aquí viene una clave fundamental. No estamos creando a alguien nuevo. Estamos recordando a quién somos sin condicionamiento. Y después de que escribas, te voy a invitar a que des un paso más práctico. Elegir una sola característica de esa versión libre y empezar a practicarla en tu vida cotidiana, en una conversación, en una decisión, en la forma en que te hablas a ti mismo. Pero es preciso que lo hagas consecutivamente, que te acuerdes que estás construyendo una nueva identidad más libre, más sana, más tuya. Porque la identidad no cambia con grandes declaraciones, pero sí cambia con pequeñas acciones sostenidas. Recuerda, este proceso no es inmediato. No se trata de dejar de ser quien fuimos de un día para otro. Tampoco se logra cambiar solo escuchando información. Tu cambio va a empezar cuando elijas actuar diferente, cuando pongas en práctica estos ejercicios que te proponemos y que los vayas haciendo día a día. Poco a poco, tu identidad se va a empezar a reescribir. Se trata de comenzar a elegir conscientemente, poco a poco. ¿Desde dónde estoy actuando hoy? Pregúntate, ¿desde dónde estoy actuando el día de hoy? ¿Desde la herida o desde la posibilidad? Porque cada vez que elegimos diferente, aunque sea algo pequeño, empezamos a interrumpir el patrón y en esa interrupción comienza la transformación. La herida del padre pudo haber moldeado quién fuimos, pero no define quién estamos destinados a ser. Y este trabajo, profundamente honesto y valiente, es el inicio de esa reescritura, de esa conformación de una nueva identidad. Por ello, el siguiente episodio no es una continuación, es una profundización. Sanar,
implica perdonar a papá? Aquí no vamos a hablar de lo que pasó. Vamos a trabajar con lo que aún está activo dentro de nosotros. Vamos a aprender a identificar dónde se aloja la emoción en el cuerpo, cómo se sostiene y sobre todo, cómo comenzar a soltarlo de forma consciente. Ahí empieza la verdadera libertad, porque lo que sigue no es información, es transformación. Y ahora me gustaría leerte. Te invito a que escribas en los comentarios qué descubriste de ti en este proceso. Y espero encontrarte en el siguiente episodio.